Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. ¡Feliz sábado! Qué bueno, pensé que no estaban aquí. Por eso repetí. Una pregunta. ¿Quién considera que un libro puede cambiar su vida? Levante la mano. Déjeme decirle que este maravilloso libro ha transformado mi vida por completo. Mi nombre es Luis Carlos Zamora. Yo soy financiero de profesión. Yo pensaba que yo sabía la mayoría de las cosas de finanzas, pero entendí, una vez que llegué aquí, conocí la campaña, de que me faltaba mucho por aprender. Así que los invitados, si no tienen este libro, se lo piden a la persona que los invitó. Este es un libro maravilloso que les va a enseñar cómo pueden transformar su vida. Entonces, como decía Araxia, somos parte de una campaña de educación financiera. Nuestro objetivo es enseñar a las personas cómo pueden tener un futuro financiero saludable. Aquí van a escuchar un resumen de nuestras clases, son de lunes a viernes. Se va a conocer de un instrumento financiero que trabajamos nosotros, que lo van a hacer muy bien, y además cómo pueden generar ingresos en la industria financiera. Entonces, bueno, para comenzar, decirle por qué estamos haciendo este proyecto. Resulta que en realidad hemos entendido que la comunidad latina en estos momentos tiene muy malos hábitos financieros. Hoy la comunidad latina no se está interesando por su futuro financiero, no están pagando sus deudas, no tienen fondos, están viviendo cheque a cheque, no controlan sus números, no controlan la contabilidad, y eso los lleva a tomar muy malas decisiones. Es por eso que nosotros, nuestro objetivo en la campaña es que ustedes puedan ir cambiando sus hábitos poco a poco. ¿Qué hábitos van a aprender acá? Bueno, el primer hábito es el de ganar dinero. ¿Quién les gusta tener ese hábito? Bien. Otro hábito importante que van a aprender aquí es cómo ahorrar dinero. A las chicas, ahorrar dinero. ¿Ya? Otro hábito importante que van a aprender acá es cómo pueden poner a crecer su dinero. ¿Verdad? Cómo proteger su dinero. Y el quinto hábito, que yo creo que la mayoría lo tiene, es cómo disfrutar de su dinero. ¿Verdad? Ahora, ¿qué dinero vamos a disfrutar? El dinero que ganamos con regalías con interés. Entonces, ¿qué información tienen los ricos que no tenemos nosotros? Es la que vamos a conocer. Ahora, una buena noticia. El promedio de vida está aumentando. ¿Quién quiere vivir más años? ¿Y cuál es la mala noticia? Que la mayoría de las personas no estamos preparados para eso. Pensamos que vamos a durar 80, 90 años, pero no sabemos cómo vamos a hacerlo. Hoy nos preparamos para trabajar hasta los 60, 70 años. ¿Y qué vamos a hacer de los 70 años a los 90 años, a los 80 años? ¿De qué vamos a vivir? ¿Del seguro social? ¿Sabían que solamente recibimos el 20% del promedio de los 5 años? Yo tengo un amigo que lleva 30 años trabajando en Estados Unidos y prácticamente lo que tiene son $1,200 de retiro. ¿Será eso bueno? ¿Podremos vivir con eso? Aquí van a aprender cómo ustedes pueden construir un futuro diferente para ustedes, donde puedan vivir de otra manera. ¿Por qué? Porque lo que nos espera son muchas vicisitudes, muchos problemas. Lo que queremos es que la mayoría de las personas se preparen para un futuro diferente, que creen condiciones. ¿Para qué? Para cuando lleguen a la mayoría de edad, tengan las condiciones necesarias para ello. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de construir una casa financiera sólida. Aquí en nuestras clases ustedes van a aprender cómo pueden construir la mejor casa financiera. ¿A través de qué? De la protección adecuada en primer lugar. La protección adecuada para cualquier caso de discapacidad, problemas de salud grave o muerte prematura. Cuando usted va a construir una base financiera sólida, debe pensar primero en protección, porque no solamente somos nosotros, es nuestra familia que está involucrada y tenemos que prepararnos para eso. Además de esto, van a aprender cómo pueden manejar sus deudas. Tenemos que aprender a gastar menos, tenemos que aprender a ahorrar más. Aquí van a aprender cómo pueden llevar sus deudas a cero. Nos han convencido de que tenemos que vivir con deuda. A mí cuando me llegué aquí me dijeron, no tienes problema, saca tarjeta de crédito y con eso vas a vivir bien. ¿Verdad? No tiene que ser así. Podemos vivir sin deuda, está claro. Y no solamente eso, a que aprendan a manejar sus tarjetas de crédito. Además de eso, van a aprender en nuestras clases cómo pueden crear un fondo de emergencia. A mí en realidad me gusta decirle fondo de oportunidad. Porque si usted tiene $50,000 y tiene una necesidad de $5,000, realmente no tiene una emergencia. Puede solucionarlo con sus $50,000. Ahora, si usted no tiene un fondo de oportunidad, como me gusta decirle a mí, y le sucede que el carro se le rompe y le cuesta $5,000, es a coger todo el mundo, ¿verdad? Entonces, construyamos un fondo de emergencia de oportunidad para que estemos tranquilos financieramente. Y además de esto, bueno, van a aprender cómo pueden ustedes tener una inversión segura, cómo pueden invertir de manera segura donde su dinero crezca con tranquilidad. Ahora, la mayoría de las personas venimos aquí y desconocemos todos estos temas y cómo lograrlo. Aquí lo que esperamos
es que cuando usted llegue aquí a nuestra campaña, usted pueda cambiar, transformar por completo su casa financiera. Que pueda tener una protección adecuada que supere 10 veces el ingreso del año, que pueda llevar sus deudas a cero, que además de eso pueda tener un fondo de oportunidad de más de 6 meses, incluso de 2 años, y que tenga una inversión que supere 20 veces su ingreso del año. Ahora, otro concepto importante que van a aprender acá en nuestras clases de educación financiera es el concepto de la curva X. Yo diría que este concepto de la curva X es como deberíamos nosotros de vivir nuestra vida. La curva X se conforma por 2 curvas esenciales. El primero, la curva de la responsabilidad o el cuidado de la familia. Se sobreentiende que la mayoría de las personas cuando iniciamos una familia, cuando comenzamos con una familia, nos llenamos de responsabilidades, ¿verdad? Queremos casa, tenemos hijos, cuidamos a nuestros padres, comenzamos con una gran responsabilidad y la tendencia ¿cuál debería ser? Que en la medida que pasen los años nuestra responsabilidad vaya disminuyendo. Es lo que deberíamos hacer todas las personas responsables, ir disminuyendo esta carga de responsabilidad. Ahora, la segunda curva es la curva de la riqueza. Cuando comenzamos nosotros en nuestra vida familiar, nuestros hijos, se supone que nuestro ingreso es bajo, porque comenzamos en puestos de trabajo que nos pagan poco. Pero se supone que debíamos ir incrementando el ingreso paulatinamente. ¿Qué está pasando en la realidad? En la realidad está pasando que muchas personas comienzan con una carga de responsabilidad muy alta y en realidad nunca la bajan. Cada día aumenta sus deudas y aumenta su responsabilidad. Y en el caso de los ingresos, sí, comienzan con un ingreso bajo y lamentablemente la mayoría de las personas no lo incrementan lo suficiente como para que se haga la curva X. Aquí ustedes van a aprender cómo pueden transformar eso. ¿Cómo lo van a hacer? En primer lugar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a través del método DIME, vamos a asegurar nuestra responsabilidad. Aquí van a aprender cómo ustedes, a través de este método, vamos a calcular el valor de la deuda, los ingresos que necesitamos para vivir responsablemente, el valor de la hipoteca, las personas que tienen casa, mortgages, y las personas que tienen hijos y están pensando en cómo sus hijos van a ir a la universidad, que no tienen dinero, cómo lo van a tener. Vamos a asegurar esto para poder empezar un emprendimiento y tener seguridad de que podemos eventualmente transferir esa responsabilidad a otra institución financiera. Y al mismo tiempo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a construir riqueza. ¿Cómo lo vas a hacer? Vamos a hacer a través de la fórmula de la riqueza que cuenta con 5 elementos fundamentales. El primero, ¿cuál es? El dinero. Aquí van a aprender un concepto muy importante. Gaste menos y ahorre más. Dicen las personas exitosas, los financieros, que deberíamos ahorrar, tener la capacidad de ahorrar el 10% de nuestros ingresos. Si usted hoy está activamente trabajando y no tiene la capacidad de ahorrar el 10% de sus ingresos, tiene que revisar sus finanzas o tiene que generar más ingresos, tiene que hacer algo, porque si no lo hace, ¿qué va a hacer en el futuro? Entonces, tenemos que tener la capacidad de tener ese 10% y ahorrarlo y aprender a vivir con el 90% de nuestros ingresos. No es tener ese 10% para tomar, no, es vivir con el 90%. El segundo elemento es el tiempo. ¿Quién ha escuchado una frase? El tiempo es Oro. y el tiempo es dinero. Y todos lo conocemos, pero la mayoría no lo aplicamos. Sabemos que el tiempo es dinero, sabemos que el tiempo es oro. Sin embargo, cuando hablamos de invertir a largo plazo, decimos, no, que va, no tengo tiempo para eso. Entonces, el tiempo es dinero y es oro. Cuando combinamos el dinero que ahorremos con el tiempo y lo pongamos en un instrumento financiero que nos dé una tasa de retorno suficientemente alto para que la inflación y los impuestos no le afecten, usted definitivamente va a alcanzar la riqueza. ¿Cómo yo defino la riqueza? El tiempo que podemos tener sin tener que volver a trabajar. El tiempo que tenemos que no tenemos necesariamente que volver a trabajar. Porque hay muchas personas que tienen mucho dinero, pero no tienen tiempo. Y entonces, ¿de qué les sirve? ¿Verdad? Hay muchas personas que ganan muy bien, pero trabajan 16 horas al día. Entonces, ¿de qué te sirve? Solamente para tu familia y nosotros vamos a disfrutar. Entonces, cuando usted aplica esta fórmula de riqueza, definitivamente tendrá riqueza en su vida y en su familia. Ahora, otro concepto importante que vamos a aprender acá es que tenemos que aprender a controlar las deudas. Porque si no controlamos las deudas nos controlarán a nosotros. ¿Cuántas personas conocen que las deudas los controlan? ¿No conocen a nadie? ¿Qué conocen? Claro. ¿Cuántas personas? Yo conozco muchas personas que las deudas los controlan.
Si hablamos de hacer un viaje, no puedo porque tengo deuda. Si hablamos de que vamos a hacer esto, no puedo porque tengo deuda. Si hablamos, es decir, tienen su vida limitada totalmente. ¿Por qué? Porque las deudas lo controlan. Ahora, la información está aquí, está en nuestras clases. Ustedes van a poder aprender qué tienen que hacer para ir disminuyendo su deuda. La mayoría de las personas llegan aquí llegan con deudas. No estamos diciendo que no. Pero en estas clases ustedes se conectan y van a aprender cómo pueden paulatinamente ir disminuyendo su deuda. No se los voy a explicar ahora. Conéctense a las clases. Entonces, otro elemento importante que van a aprender en nuestra clase es que existen dos tipos de intereses: interés compuesto e interés simple. Ahora, dentro del interés compuesto hay un gran descubrimiento en el área de las finanzas, que es la regla del 72. Esta nos permite calcular de forma muy simple el efecto del interés compuesto. Y eso se lo vamos a demostrar ahora mismo. ¿Cómo lo hacemos? Dividiendo 72 entre el porciento de interés compuesto que usted puede poner su dinero. Cuando usted divide, por ejemplo, 72 entre un 6% de interés compuesto, usted va a ver, le va a dar 12. ¿12 qué significa? Que cada 12 años, el dinero que usted invierte en un instrumento financiero con interés compuesto le va a incrementar el doble cada 12 años. Es decir, si pone $10,000, en 12 años, ¿cuánto va a tener? 20,000. ¿Ya? La maravilla del interés compuesto. A los 12 años más, serían 40,000 y así sucesivamente. Otro ejemplo, 72 entre el 8%, es decir, entre el mayor sea el porciento, más va a crecer. Si pone $10,000, cada 9 años va a disminuir, y si es al 10%, cada 7 años va a aumentar. Entonces, el interés compuesto es un interés especial, maravilloso. Tenemos que aprenderlo y para eso están las clases. El otro tipo de interés es el simple. Lamentablemente, ese es el interés que nos aplican los bancos a nosotros. ¿Qué nos enseñaron a nosotros? Que pongamos el dinero ¿dónde? En el banco, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en el banco? Que el banco nos paga con interés simple, no nos paga con interés compuesto. Tenemos que buscar una herramienta que nos pague con interés compuesto para que podamos multiplicar nuestro dinero. Cuando usted pone su dinero en el banco con interés simple, imagínese que ponga $100, va a tener en un CD que le pague 5%, que no todos lo pagan, que le pague $5. Cuando usted va a sacar su dinero, tiene que pagar un impuesto, va a tener 103.75. Si eso le resta la inflación, va a ver que su dinero prácticamente no va a crecer. Prácticamente su dinero quedó estático. Y eso es si lo pone en un CD. Si lo pone en una cuenta de ahorro normal, olvídese que su dinero va a perder valor. Entonces, aquí en las clases ustedes van a aprender cómo pueden revertir esto, cómo pueden poner su dinero en un lugar que le permita, instrumentos financieros que le permita que su dinero crezca para que lo pueda utilizar de la mejor manera. Y pongamos un ejemplo. Con una persona que tenga un salario promedio de $60,000 y decida ahorrar el 10% de sus ingresos, estamos hablando de $17 al día. ¿Cuántas personas no se gastan $17 al día? Sí. Muchas, ¿verdad? Más. Más de $17 al día. Serían $500 al mes. Imagínense que usted decide ponerlo en un instrumento financiero que trabaje con el interés compuesto ya a 30 años. Recuerden que el tiempo es dinero, ¿verdad? En 30 años al 8% usted va a poder ganar $745,000. ¿Cuántas personas conocemos nosotros del día a día? No las exitosas, esto ya conocen esto. Del día a día, que tienen $700,000 guardados porque tomaron un instrumento. La mayoría no, los que estamos con nosotros, la mayoría no. Imagínense que usted lo ponga al 10%. Al 10% estaríamos hablando de más de $1 millón. ¿Cuántas personas tienen esto hoy del día a día? Esto lo podemos hacer nosotros. Esto no es para personas exitosas, extraordinarias. Nosotros, ahorrando el 10% de nuestros ingresos, poniendo un instrumento financiero que nos dé este retorno, 8%, 10% y más, ustedes pueden lograr tener $1 millón, $500,000, lo que se propongan. ¿Qué tienen que darle? Tiempo. Y aplicar la regla de la fórmula de la riqueza. ¿Ya? ¿Qué pasó aquí con esto? Otro elemento importante es el tema de inflación. Todos estos conceptos los van a ver en nuestras clases, así que los invitamos a que se conecten a nuestras clases para que puedan aprender mucho más. Esto solamente es un resumen. Entonces, ¿qué es lo que es la inflación? La inflación es el incremento progresivo de los precios de los productos y servicios. ¿Qué trae esto consigo? Que su dinero pierda valor en el tiempo. Esto lo vemos en las canastas. Cada vez que vamos a comprar, vemos que con $100 adquirimos menos productos. Entonces, la inflación existe. Por eso lo llamamos el asesino silencioso. Convive con nosotros, es parte de nosotros. Hay muchas personas que le dicen que es un impuesto oculto. ¿Por qué? Porque no lo vemos y nadie protesta prácticamente. Bueno, sí, cuando salimos al mercado, ¿verdad? Ahí protestamos. Entonces, un ejemplo de esto es estos ejemplos que tenemos. Una casa en los años 70 costaba $23,000. Hoy en día más de $500,000. El salario promedio en los 70 era de $9,000. Y hoy, ¿qué pasa? Eso.
Hoy está por los 65,000. Hay personas que dicen que eso es mentira, porque no lo ven. Llegan hasta los 30,000, ¿verdad? Pero bueno, dicen que sí, 65,000. Entonces, ¿qué está pasando? Que no tiene correlación. No hay correlación entre el incremento de los precios con el incremento de los salarios. Por eso vemos que cada día sentimos que trabajamos más, pero que nuestro dinero rinde menos. Cada día sentimos que damos más, pero nuestra vida no cambia. Inclusive muchos van para atrás. ¿Se acuerdan de la curva X? Pues nada, muchas personas no pueden aplicar la curva X. ¿Por qué? Porque trabajan más que antes, sin embargo no logran llegar ni siquiera a pagar sus deudas y se quedan con el pago mínimo. Un ejemplo de esto es el valor que tendrá su dinero en el tiempo. Usted se supone que en 5 años, con lo que usted compraba hoy, $100 solamente va a poder comprar el equivalente de 86. Lo que significa que para usted comprar el equivalente de $100 hoy, necesitará $116 de aquí a 5 años. En 10 años va a ser peor, en 15 años va a ser mucho peor todavía. ¿Qué está pasando con esto? Ya. Es decir, en 20 años vamos es decir, nuestros $100 van a tener un poder de adquisición de $55. Por lo tanto, usted necesitará $181 para comprar. ¿Será que en el trabajo que estamos desarrollando hoy, en la actividad que desarrollamos hoy, nos van a incrementar el salario de aquí a 20 años como para que podamos seguir teniendo la misma capacidad de compra? Eso no va a pasar. Y muchos vamos a estar jubilados. Así que va a ser mucho peor todavía. Entonces, tenemos que tomar acción. Esa es la invitación que damos, que tomen acción. Imagínense que una persona en estos tiempos quiera jubilarse con una jubilación de $4,000 hoy. ¿Cuántos jubilados tendrán $4,000? Ni me lo digan. Pero vamos a suponer que una persona quiera jubilarse con unos $4,000 hoy para tener una vida bien, más o menos acomodada. Ya, esta persona que quiera jubilarse con $4,000 de aquí a 20 años, con un equivalente de $4,000, a una tasa de inflación de un 3%, va a necesitar $7,000 para jubilarse. ¿Alguien cree que de aquí a 20 años va a poder tener una jubilación de $7,000? Es decir, ni hablar de eso. Esto va a pasar, esto no está lejano, es de aquí a 10, 15, 20 años va a pasar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos para ese momento. La invitación de nosotros es prepararnos para ese momento, para que cuando lleguemos a nuestra edad de retiro tengamos la economía suficiente como para vivir como nosotros queremos. Entonces, esto, por supuesto, en las clases lo van a ver todo. Otro concepto importante que van a aprender en nuestras clases es dónde ponemos nuestro dinero. Ya siempre nos recomiendan ponerlo en el banco. ¿Dónde ponemos nuestro dinero? En este caso vamos a hacer un análisis sobre la base de ¿qué? De los impuestos. Déjeme decirle algo. Un 20% de impuestos que usted se ahorre es como poner su dinero a crecer 20%. ¿Verdad? Porque eso es dinero que usted puede reinvertir. Aquí le vamos a enseñar en nuestra clase que existen 3 tipos de estrategias, 3 estrategias esenciales. La primera estrategia es impuestos ahora, es lo que todo el mundo nos recomienda. Dinero en el banco, en los CD, en las bolsas de valores. ¿Qué característica tiene esta estrategia? Que usted al cierre de cada año tiene que pagar impuestos, ¿verdad? La segunda estrategia es impuestos después. Hay un instrumento financiero que la mayoría conoce como el 401k, donde usted pone su dinero y cuando va a sacar el dinero tiene que pagar sus impuestos. Es decir, aquí entre estas 2 estrategias usted va a decidir si quiere pagar impuestos ahora o después. Ese es el punto. Y la tercera estrategia, que es la que recomendamos nosotros, es impuestos con ventajas. Aquí hay instrumentos financieros como los que ven ahí, que nos permiten que nosotros, al sacar nuestro dinero, tengamos alternativas para no tener que pagar impuestos. Entonces, yo en lo personal siempre elijo la tercera, porque como le dije al principio, un 20% de impuestos que usted se ahorre es un 20% de dinero, que es su dinero que está creciendo. Esto lo van a ver con profundidad también en nuestras clases. Entonces, como me gusta decir a mí, si el dinero fuera un juego, muchos en estos momentos estuviéramos perdiendo. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo se maneja el dinero. ¿Y entonces por qué? No es porque nos falte algo, es que nos falta información. Tenemos que aprender. Ahora, ¿cómo podemos ganar en el juego del dinero? Con educación financiera. Por eso siempre les reitero, conéctense a nuestras clases de educación financiera. ¿Qué estamos diciendo con esto? Tenemos que buscar la manera de poner nuestro dinero en un instrumento financiero que nos permita crecimiento, que nos dé un crecimiento tal que supere la inflación y que supere los impuestos para que realmente tenga rentabilidad. Además de eso, que tenga seguridad. Hay muchas personas que nos recomiendan la bolsa, etcétera, etcétera, pero realmente son instrumentos financieros que tienen que ser muy profesional, tienen que ser un especialista para que no tengas pérdida, e incluso la tienen. Entonces, la mayoría de las personas no estamos dispuestos quizás a entrar en ese tipo de negocio,
preferimos algo con seguridad. Recomendamos nosotros a todas las personas que sea un instrumento financiero que tenga seguridad. Además de esto, que tenga ventajas de impuestos, ya hablamos. Hay una serie de estrategias que con instrumentos que le permite tener ventajas de impuestos y protección. ¿Protección para qué? Para nuestra familia. Debemos de evitar ser una carga para nuestra familia. Tenemos que prepararnos. No tenemos que pensar que nuestros hijos van a cargar con nosotros, que nuestra familia no. Tenemos que prepararnos nosotros. ¿Para qué? Para no ser una carga para ellos, para ser la solución de los problemas. Entonces, todo esto, por supuesto, lo vamos a ver allá. Entonces, básicamente, la invitación de nosotros que se conectan a nuestras clases, aquí ustedes, la mayoría de las personas que llegamos acá, llegamos con nuestras finanzas desorganizadas. Entonces, la idea es que usted pueda organizar sus finanzas y pueda tener la información correcta para que pueda organizarse y tener un futuro financiero diferente, sólido, que le permita a ustedes tener tranquilidad financiera y en los últimos años, o en estos años, no tenemos que esperar a los últimos años, empezar a disfrutar de la vida que nos merecemos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, en primer lugar, las personas que se deciden conectar, le hacemos una evaluación financiera para ver cuál es su situación y pueda saber qué tenemos que hacer para ir avanzando. Entonces, bueno, una nota que siempre nos gusta decir. Con lo que estás haciendo hoy, ¿realmente piensas que puedes transformar tu vida financiera? ¿Realmente piensas que va a haber un cambio en tu vida si sigues haciendo lo que estás haciendo hoy? Lamentablemente eso no pasa, porque en la medida que sigamos haciendo lo mismo tendremos los mismos resultados. Si queremos una vida diferente, tenemos que aprender a transformar nuestro camino, tener metas, tener los objetivos. Aquí en nuestra campaña ustedes van a tener la oportunidad no solamente de aprender, sino de poner en práctica las acciones necesarias para que ustedes puedan transformar su futuro financiero. Y además de esto, tendrán la oportunidad de aprender cómo pueden generar un ingreso adicional para que puedan transformar su vida. Entonces, bueno, básicamente este es el resumen que queríamos darle de nuestras clases de educación financiera.